había quedado la prueba. Disculpe que no alcancé a escuchar. Sí, la dejé para el 29 de noviembre. En 3 semanas Ya, más. profe. 3 semanas más. Y Ya, profesor, ahora, gracias. de nada. Entonces ahí vamos a ver ahora las clasificaciones geotécnicas. ¿Se ve esto, no? ¿Se ve? Sí, Sí, profe. profe, se ve. Ya. Entonces, acá tienen los 3 módulos del curso, que el primero es análisis de problemas o conceptos, el segundo son criterios de diseño, en el que está faltando las clasificaciones geotécnicas, que es un criterio de diseño también, pero yo le di prioridad a la excavación en roca, en suelo mecanizada, que es una forma de práctica de ver el tema de los túneles. O sea, hoy día vamos a ver las clasificaciones geotécnicas. Acá están los libros con los que me he basado. Y aquí hay un primer monito de la clasificación de Terzaghi, del 46, que es como la primera. No exactamente la primera, pero es de las primeras ya útiles, de verdad. Las importantes, se puede decir, son la de Terzaghi, el RQD de DIR, que hay una clasificación con eso, el RMR de Wieniawski, el Q de Barton y el G6 de Hooke. Esas son como las clasificaciones más usadas a nivel mundial. Los principios. Los sistemas de clasificación de macizos rocosos se desarrollaron para producir cierto orden en el caos existente en los procedimientos de investigación del terreno y para entregar ayudas que se necesitaban desesperadamente para el diseño. Ya lo hemos hablado, que hubo mucho tiempo en el que se construía solamente y no se sabía muy bien qué es lo que estaba, cuáles los principios, el diseño. El diseño llegó después. ¿Ya? Y cuando llegaron al diseño, llegaron todas las teorías de carga. ¿Se acuerdan que eran totalmente distintas unas de otras? Hasta que ya con Terzaghi se ordenó un poco más la cosa. Pero las clasificaciones no se elaboraron con la intención de reemplazar a los estudios analíticos, la observación y mediciones del terreno, o el razonamiento juicioso de la ingeniería. Es una forma de ordenar, es un lenguaje. El estudio analítico de una masa rocosa fracturada se basa en la proposición de modelos que ayuden a explicar los fenómenos naturales y poder controlar algunos de sus aspectos, o al menos poder predecir su comportamiento. Ese es la primera objetivo de un análisis. Los métodos empíricos, en contraste, confían en la comparación directa de un diseño propuesto con diseños similares usados en el pasado. Eso es lo que hace una clasificación geotécnica, pues compara diseños pasados con los diseños que se proponen. Entonces, esta cuestión, el método, digamos, de las clasificaciones tiene que ver con esto. Los métodos, eso. Un diseño propuesto con diseños similares usados en el pasado. El diseño empírico, por tanto, correlaciona determinados estados de la masa rocosa con los requerimientos de soporte compatibles, usados con éxito en situaciones análogas. O sea, la idea es comparación. Un sistema de clasificación para masas rocosas es en primer lugar, una herramienta de comunicación. Eso es lo básicamente, para que nos entendamos. Ella juega un papel esencial en el entendimiento y transmisión de información entre las personas a cargo de un proyecto, tales como el geólogo, ya para entender al geólogo, que explora las condiciones del macizo, el ingeniero, que diseña la estructura soportante, y el constructor, para que todos entendamos lo mismo. Es necesario también un entendimiento con el propietario, el que pone la plata, del proyecto para determinar inversiones y riesgos, y el mecánico de roca, que es el que hace los ensayos y las mediciones. ¿Ya? Toda esta gente tiene que tener un lenguaje común. Ese es el objetivo de una clasificación geotécnica.
Entonces, de acuerdo con Wieniawski, que es uno de los más conocidos en hacer clasificaciones, la clasificación de masa rocosa, estamos hablando de una masa rocosa, todavía no estamos hablando de suelo, a pesar de que puede interpretarse por ahí que hay suelo, pero es masa rocosa. Tiene el siguiente propósito: dividir una masa rocosa particular en grupos de comportamiento similar. ¿Ya? Entonces, esa división se hace en una forma bien juiciosa. No se divide en 20 tipos, ¿no es cierto? Normalmente 5, como mucho 6. 5 tipos, esa es la gracia. Uno divide la masa rocosa en 5 tipos, ¿ya? O sea, uno puede decir que es muy mala, mala, regular, buena, muy buena. Es una forma de dividir. Suministrar las bases para comprender las características de cada grupo. Eso es suministrar las bases, es decir, ¿qué variable? El ángulo de fricción, pero el ángulo de fricción no lo puedo medir al tiro. El tipo de roca, por ejemplo, ya, el tipo de roca sí, pues si es una andesita, yo sé que es ígnea, una roca firme, etc. Fracturamiento también es un dato, digo, ya, voy a agruparlos por fracturamiento. El agua, ¿qué más? El tamaño de bloques puede ser una forma. Y así voy buscando cuáles son los parámetros que me ayudan a entender el comportamiento. Entregar datos cualitativos, cuantitativos. O sea, finalmente tengo que decir ya, ¿cuántos marcos voy a usar? ¿Cuántos penos? ¿Cuántos choques? Y ser una base de comunicación, que todo el mundo lo entienda. ¿Ya? Entonces, ahí está. Estas condiciones deberían cumplirse asegurando que un sistema de clasificación tenga los siguientes atributos: sea simple, fácil de recordar y comprensible. Ya no puede ser muy enredosa. Cada término sea claro y la terminología usada sea ampliamente aceptada. Debe incluir solamente aquellas propiedades significativas de la masa rocosa. Eso ya lo estamos diciendo. Debe basarse en parámetros medibles que puedan ser hechos con ensayos adecuados, rápidos, baratos, en terreno. ¿Se fijan? Como que sea práctico. Deben basarse en un sistema de ponderación que asigne la importancia relativa a los parámetros escogidos. No vamos a usar fórmulas, solo vamos a sumar, a hacer porcentaje de ese tipo. Y sea lo suficientemente general para que la misma clasificación pueda usarse con objetivos similares. Por ejemplo, se usan también en taludes. Y aquí hay una lista de las clasificaciones que son más conocidas. Fíjense: carga de roca, Terzaghi; el tiempo de autosoporte, Laufer; NATM, Pacher; el RQD, Deere; el RCR, Wickman, 1072. Fíjense los años, van aumentando. El RMR, Wieniawski. Ya. Y ahí aparecen variantes: Weber, Laubscher, Olivier, Moreno, Kendorski, Serafín, González de Vallejo, Romana. Todas son variantes de Wieniawski. Después Q de Barton, 74. Kirsten, Franklin, Williamson. Digan, así fueron evolucionando. Y aquí están donde se usaron. Esta es la clasificación de Terzaghi. Entonces, Terzaghi dividió los materiales en 9 tipos, pero en realidad los últimos 3 tipos son de por sí independientes. ¿Ah? Son 6 tipos en base al fracturamiento. 6 tipos. Uno que es intacto y duro, que es casi sin fractura. Y a medida que se va fracturando, fíjense que el 2 es estratificada, el 3 con poca fractura, el 4 un poco más grande, los tamaños de los bloques, ¿se fijan? Hasta cuando ya el tamaño grava por ahí, ahí es el último. Esa fue la forma de medirlo de Terzaghi. La clasificación de Terzaghi supo unificar el conocimiento analítico con las observaciones empíricas y entregar reglas simples para los ingenieros y constructores. Fue la primera que permitió unificar el trabajo de la tunelería. Está orientada al uso de marcos metálicos, por tanto a las condiciones de terreno desconfinado. Esas son las características. Y lo hicieron para túneles de entre 5 y 10 metros de ancho. Ya. Aquí hay una variante en que
o sea, hace hincapié en las cosas, o sea, por ejemplo, la carga lateral, y en los marcos, bueno, eso está aquí también, ¿eh? Es que está escrito de otra manera, pero esa es la clasificación de Terzaghi, la misma. Acá están las condiciones. Ojo que la clasificación de Terzaghi se usa bajo la napa. Ya, si está sobre la napa, se pueden bajar los factores. Después está la clasificación de Laufer. Esta es otra clasificación que trabaja con el tiempo de autosoporte. Ya, este trabajo al principio no fue muy reconocido, pero después Rapsevic, Pacher y Müller desarrollaron el NATM en base a esto. Esta clasificación geotécnica tiene el valor de ser la primera que considera el parámetro del tiempo entre las variables, el cual es primordial en la secuencia de construcción y la longitud de avance. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de roca que está aquí, A, B, C, D, F, que son estos, el A es una roca sana, un terreno muy bueno, una roca un poco fractural el B, el C bastante fracturada, el D muy fracturada, el E triturada, y el F ya es casi un suelo. La longitud, el vano sin soporte o la longitud libre, o es la distancia a la frente o el ancho del túnel, el más chico. ¿Ya? Si la longitud es muy grande, es el ancho del túnel. Y si el paso, el avance es cortito, ese es el que manda. ¿Ya? Y el tiempo de autosoporte es el tiempo en que está sin soporte. Acá hay otra... son los mismos gráficos, ¿eh? ¿Qué pasa? Que yo los tomo de distintos lados para que vean cómo va cambiando. Entonces aquí está descrito el sostenimiento que se asocia. Ya, para una clase A, B, C, D, le ponen sostenimiento en el techo, en los costados, cercha, longitud libre. ¿Sí? Aunque este no está muy... Vamos aquí. Ahí está. Para una clase A, uno puede poner avances de 4 metros. Y una roca clase A puede estar estable 20 años. Ya. Después la B, 6 meses. La C, 1 semana. La D, 5 horas. Y acá están los pases que el avance. 3 metros, 1 metro 50. Fíjense, 1 metro 50 en esta roca, 5 horas. Si es muy mala, en 80 centímetros, 20 minutos. La E. Estamos por aquí. La F, 2 minutos. Y la G, 10 segundos. ¿Fijan? Una buena tablita para guiarse. Y acá está el espesor del chocolate, en que lo va aumentando a medida que va creciendo. ¿Se fijan? Entonces aquí eso ya, fíjense, en A es innecesario. Después 2.3, 3.5, 5.7, 7.15, 15.20. Eso es como lo más gordo en chocolate. Eso ya lo habíamos visto, los sostenimientos. ¿Se fijan que va siendo como consistente? Todo esto avanzó al mismo tiempo, ¿eh? Sí, por eso que se superponen las recomendaciones de un sistema con otro, depende por donde uno lo busque, van a ir coincidiendo. Esta es la misma tabla, se me quedó separado esto, pero es la misma tabla en la que hay recomendaciones. Por ejemplo, en la clase A está asociado a la clasificación de Terzaghi tipo 1. ¿Ya? Ahí no es necesario soporte. En la clase B tenemos 2 a 3 centímetros de chocolate o penno, entre unos 5 o 2 metros de separación, solo en la bóveda, marcos no son necesarios, son económicos. El tipo 4 ya es una roca más agrietada, longitud avance 3, hormigón proyectado 3 a 5, perno entre 1 y 1,5.
5, ya es casi mala. Y ahí va aumentando el chocolate. Oye, esto no les va a salir, yo se los voy a mandar después de nuevo. Y ya en la última, esta es la que parece suelo. ¿Ya? Después está la squeezing y swelling, que esos son casos muy especiales. Ya, pero todavía cumple la condición, porque esto estamos hablando de una descripción de la roca. Ahí puede ser subjetivo, ¿eh? Porque son las primeras. La Linder, también que se apoya en la de Laufer, dice, esta clasificación geotécnica se apoya en la clasificación de Laufer y la relaciona con los medios de soporte recomendados por el NATM. O sea, aquí se parece a la anterior, está asociándola, a pesar de que es de esta época, con los métodos del NATM, que son los flexibles, que son pernos y choclet, más que marco. Terzaghi está asociado a marco. Ya Laufer y esto están asociados al NTM. Entonces, dependiendo del tipo roca, yo puedo sacar más o menos cuál es el espesor del chocolate que necesito. Y no hago ni un número, no hago ningún número analítico. No tengo ninguna fórmula, que no necesito fórmula. ¿Ya? DIR es otro. Aquí ya empiezan los parámetros como más objetivos. ¿Ya? Entonces, esta clasificación se basa en el índice RQD, que fue usado ampliamente en el mundo, que se ha usado ampliamente en el mundo. ¿Ya? Y está asociado a los soportes recomendados por el NTM. ¿Ya? Este es uno de los primeros. Vamos a ponerlo más grande. Miren. Entonces, el RQD de una roca buena, más de 90, no requiere marco, ni perno ni choque. Pero después entre 75 y 90, y el RQD yo lo puedo medir, aunque tiene sus limitaciones también. Pero yo, sabiendo el RQD, yo ya puedo identificar un soporte, darle un soporte a un túnel. ¿Ya? Se fijan aquí, dependiendo del RQD, solamente el RQD. Las condiciones que consideró DIR es que el RQD describe la roca. Podría haber otros parámetros, por ejemplo, no está el agua aquí. ¿Ya? Dice el soporte es instalado tan cerca de la frente como sea posible. ¿Ya? Se asume que el soporte es colocado adecuadamente, todo correcto. Y los túneles entre 6 y 12 metros. ¿Ya? Y no están a demasiadas profundidades, están a grandes presiones. Este es el RQD. Creo que lo habíamos visto alguna vez. El RQD es una medición de los trozos de, normalmente, recuperaciones de sondaje, de cajas de sondaje, como esta. ¿Ya? Entonces ustedes miden se miden los largos de estos trozos. ¿Ya? Se suman los trozos, solo los que son de más de 10 centímetros. Los que son menos de 10 centímetros se consideran cero. ¿Ya? Se miden desde el eje, cuando ustedes se fijan, cuando es una superficie inclinada, se toma desde el centro, por el eje, ¿se fijan? Ahí, al eje. Se mide al eje, y estos trocitos chicos no se cuentan, eso es cero. Ya. Se define una longitud. La longitud no es que sean 2 metros siempre, depende de las cajas sondaje y depende del tipo de material. O sea, el RQD representa un material, así que todos estos bloques tienen que ser del mismo tipo de piedra. ¿Ya? Por ejemplo, si hubiesen piedra de dos colores, aquí de un color.
Pero si hubieran piedras que son evidentemente dos tipos, se saca separado. ¿Ya? Entonces puedo sacarle a la caja entera o a un pedazo. Y obviamente que si le saco, por ejemplo, a esta pura línea, este RQD me va a salir alto. Y esta pura línea me va a salir bajo. Pero estoy tratando de representar a toda la caja. Entonces lo saco con la caja entera. ¿Ya? ¿Se fijan aquí? Sumó toda la caja. 5,15 metros. Y salió 55%. Pero si lo hace acá, si lo hace con solamente con una barra de una caja, o sea, un sector de caja, le va a salir otro valor. Entonces depende de la longitud que yo use y la longitud depende del tramo de roca que me interesa reconocer. Es representativo. Ojo que el RQD es una cantidad vectorial, depende del ángulo. ¿Ya? Si yo lo tiro de esta manera, me va a marcar un cierto RQD. Si lo tiro paralelo a alguna familia, va a ser, si lo tiro en este ángulo, por ejemplo, me va a salir un valor. Si lo tiro en este otro, entonces tengo que saber muy bien cómo lo voy a medir. Ojalá tener varias muestras, varios sondajes. Entonces, fíjense que aquí hay un ejemplo donde el RQD en un sentido da 100, en otro sentido da 0. ¿Ya? Y para allá da 100 también. Entonces, tengo que tener mucho cuidado. También afecta a la empresa que lo ejecuta. Acá hay dos sondajes hechos por dos empresas distintas y estaban al lado. Y las recuperaciones fueron completamente distintas. Entonces, esa la conclusión es que va a depender del equipo que se use y del personal. ¿Ya? Del equipo, porque alguna de estas fracturas pueden ser artificiales, pueden haber sido producidas por la máquina. Entonces, por ejemplo, hay que mirar la fractura a ver si es limpia o no, si es reciente. Entonces, eso lo sabe la persona con experiencia, y esa no cuenta. Si el elemento que extrae la muestra rompe la roca, ese no cuenta. ¿Qué más? A ver. Ahí. Ojo cuando hay una zona de falla, porque eso también obviamente van a salir malo en una falla. Ya. Hay relajamiento por relajación de tensiones también. O sea, cuando yo saco el testigo, puede que la fisura aparezca en ese momento por relajación de tensiones o por estratificación. Entonces, en realidad, es una superficie débil, pero no está abierta. ¿Ya? Lo que genera a veces rotura artificial son las barras torcidas o las sondas muy livianas, cuando no se usa lo bentonítico, las coronas inadecuadas, la velocidad de rotación, la presión de las barras, todo eso va afectando. Cuando los muestreos son muy largos, todas esas cosas afectan y pueden alterar el RQD. Hay que tenerlo presente. Entonces el RQD no es bueno que sea el único parámetro. ¿Ya? No es bueno que sea el único parámetro. Acá hay una relación, esto está lleno siempre de correlaciones, ¿eh? La frecuencia de fractura y el RQD. La frecuencia de fractura es medir toda la fractura. ¿Ya? Entonces, para ciertas cantidades, como que se pueden deducir. Yo puedo deducir el RQD a partir de la frecuencia de fractura y al revés.
pero en ciertos rangos no son equivalentes, así que tener cuidado. O sea, si uno tiene una frecuencia de fractura, no siempre va a poder obtener el RQD. Pero aquí hay una formulita para relacionarlo. Ya, entonces la clasificación de Cecil. Esta es una que usa RQD y separación de discontinuidades. ¿Bien? RQD 60, menor que 60 y menor que 30 centímetros de separación. Y tiene los requerimientos de soporte. Digan, ya puedo usar otro parámetro. Esta clasificación considera la relación entre el RQD y la distancia entre fracturas para estimar soporte flexible. Es muy sencilla. Y acá está la clasificación de Terzaghi modificada por DIR. ¿Ya? En 1970. Entonces aquí ya tenemos el RQD aquí. Tenemos la frecuencia de fractura más o menos equivalente aquí. Y acá tenemos el tipo de roca según Terzaghi. Entonces ya tenemos un parámetro más objetivo para decir, cuando le dicen, a ver, una roca medianamente fracturada. ¿Qué es eso, medianamente fracturada? Bueno, aquí ya tenemos un valor, un RQD objetivo que te va a decir más o menos dónde estamos. Ya. Entonces esta tabla es muy útil porque ya tenemos un parámetro que es más objetivo. Entonces DIR combina su clasificación en base al índice RQD con la clasificación de Terzaghi y le agrega una séptima categoría que es grava y arena, explícitamente. ¿Ya? Entonces hay una continuidad entre roca y suelo. Eso es bueno también. Aquí hay otra que también es la misma de DIR con Rose, que juntan la clasificación de Terzaghi con el RQD, que es la misma que está aquí. Y te dan las cargas de roca. ¿Se fijan? Uno quizá deberíamos hacer algún ejercicio a lo mejor para, a ver, acá hay otra más de DIR. Esta tiene el método constructivo acá. Esta tiene la calidad de roca y el método de excavación. Dice, esto es drill and blasting, conventional, perforación y tronadura y máquina tunelera. Ya, y te da los soportes. La carga de roca si va a usar marco o el patrón de colocación de perno. ¿Bien? Y el espesor del hormigón proyectado. Tiene esa gracia esta tablita. ¿Ya? Y aquí tenemos la clasificación del RQD y tenemos también el tamaño. No, esta es la carga de roca. La carga de roca. El RQD, la roca y la carga de roca para usar como si usáramos un marco. Merritt. Este también usó el RQD, pero usa un grafiquito y usa el ancho del túnel. ¿Ya? Ahora ya tenemos una variación con el ancho del túnel. Aquí aparece otro parámetro, el ancho del túnel. Antes no lo teníamos, acá no aparecía en el ancho del túnel. Bueno, aquí la carga de roca sí. ¿Ya? Pero aquí te da directamente el tipo de soporte recomendado para un cierto ancho. Entonces, para túneles, por ejemplo, de 5 metros, fíjense que estoy recomendando más pernos que otra cosa. Ya para 10 metros ya recomiendo marco.
Juan Marco, dependiendo de la calidad de la roca. Entonces van apareciendo variables. Hoy hacemos un descanso de 10 minutos. Muchachos. Sí, profe. Ya, son las 10 y las 5, las 5:10. Vale, profe. Ya, chao.